A grabar y ya está grabando. Vamos a mostrar el point. Bien. ¿Se ve el PowerPoint de fondo? Sí. Sí, ahí se ve. Bien. Bueno, vamos a comenzar a hablar un poquito de lo que es termodinámica, termoquímica, pero antes tenemos que hablar un poquito de lo que es energía, ¿sí? Para poder entrar justamente en los procesos termoquímicos, que son los que nos competen a nosotros. Bien. Primero, ¿qué es energía? Cuando uno habla de energía, habla de todo lo que es capaz de poder realizar un trabajo o también poder, vamos a ver, hacer transferencias de calor entre dos o más cuerpos, ¿sí? Esto hace de que, de alguna manera, esas formas que vamos a ver que uno denomina calor son moléculas que se mueven a distintas velocidades y que son transferidas de una fuente que está a mayor temperatura a una fuente que está a menor temperatura. Fíjense que acá hablé de variables como por ejemplo calor, temperatura, que a veces son tomadas como sinónimos, pero que no lo son, ¿sí? Son términos que están íntimamente relacionados, obviamente, pero que no involucran que se refieran a la misma cosa, ¿sí? Ahora, cuando habla de la energía, tenemos que entender que la energía es algo que no es privativo de la vida como la conocemos, ¿sí? Todas las formas de vida que conocemos nosotros necesitan alguna fuente de energía para poder subsistir, ¿sí? Hay organismos que son autótrofos y otros que son heterótrofos, es decir, que necesitan de alguna manera los heterótrofos alguna fuente de nutrición para poder obtener de esta fuente energía, ¿sí? Algo que yo creo que deben haber visto ya lo que es el metabolismo, el catabolismo y el anabolismo, ¿sí? Y ahora lo van a empezar a relacionar con estos términos, ¿sí? Ahora, esto habla de que esta energía se puede almacenar pero que íntimamente se transfiere, ¿sí? Se transfiere entre distintos, ¿sí? Estamentos, como por ejemplo en los organismos que son autótrofos, las plantas, la energía la toman a partir del sol, ¿sí? Y desde ahí que pueden sintetizar sus propios nutrientes a partir de los sistemas que son fotosintetizadores, ¿sí? El hombre ha aprendido este tipo de estrategia hoy en día con los paneles solares, captando la luz del sol y de esta manera puede transformar esa energía lumínica en energía eléctrica. De ahí dicho ustedes que, por ejemplo, el año pasado yo recorrí parte del norte de la Argentina y en todo el norte de la Argentina está plagado de lugares en donde hay campos de paneles solares, ¿sí? Que estos paneles solares justamente lo que captan es la luz del sol y la pueden transformar en energía eléctrica, ¿sí? Ahora vamos a ver un poquito de esto. Bien, ahora, los tipos de energía como la mecánica, se basan generalmente en la energía potencial, que es una energía de almacenamiento que depende íntimamente de la altura a la cual se encuentra el objeto, y también de la energía cinética, que es la energía de movimiento. ¿Sí? Cuando hablamos de energía cinética, generalmente vamos a ver que depende de la velocidad de esas moléculas. Algo ya vimos en gases. Si ustedes recuerdan, cuando yo les di la clase de gases, hablamos de la teoría cinética de los gases. Y yo ahí les mencioné ya que cuando las moléculas se mueven a distintas velocidades, la energía cinética promedio es la que nosotros tenemos que tener en cuenta y es el fiel reflejo de la temperatura. ¿Por qué? Porque las moléculas, a medida que absorben energía del entorno, por ejemplo, se mueven mucho más rápido. Por ejemplo, si yo pongo agua a calentar y llega a los 100 grados centígrados, ya lo vimos en propiedades coligativas, el agua va a llegar a su punto de ebullición, en el cual va a poder pasar a la fase atmosférica, porque las burbujas de gas que se forman en el seno del líquido tienen la energía suficiente para poder vencer la presión atmosférica. Recuerden que todos estos términos, que son términos íntimamente relacionados, son los que evaluamos generalmente el día del final, ¿sí? La energía se puede calcular en distintas unidades. La unidad internacional, por eso dice sí, Sistema Internacional de Unidades, es en joules, ¿sí? Vamos a ver que en este apartado vamos a tener que la energía la podemos calcular, ¿sí? En forma de calor, por ejemplo, en joules o en calorías.
Y es así que ustedes, por ejemplo, cuando encuentran en un cualquier alimento, ¿sí? Lo que es el valor nutricional, va a estar dado generalmente por gramo de alimento, por cada 100 gramos de alimento, y está dado generalmente en joules o en calorías, ¿sí? Ahora, tipos de energía. Vamos a ver la primera. Nosotros vamos a tener justamente la energía que está almacenada en los compuestos químicos. Cuando lleguemos a la última parte de esta materia, que es todo lo que tiene que ver con química orgánica, con hidrocarburos, la energía está almacenada en estos derivados de restos fósiles que quedaron a esa temperatura y esa presión durante muchos años, y obvio tenemos como petróleo. ¿Sí? En la refinería de ese material que es el petróleo, se obtienen distintos, ¿sí? Componentes como las naftas, el gasoil, queroseno, etcétera. Y esto hace de que estos hidrocarburos se utilicen hoy en día como una energía no renovable. ¿Por qué no renovable? Porque el día que se termine ya no va a haber más. Hay energías alternativas, por ejemplo, a partir de etanol, la alconafta, que también se puede utilizar como para, ¿sí? Que los vehículos puedan circular sin tener que depender de los hidrocarburos, ¿sí? Bien, piensa que el etanol se obtiene a partir de la fermentación, ¿sí? Bien, energía nuclear es una energía que uno dice que es sucia porque se obtiene a partir de compuestos en los cuales por fisión o por fusión de núcleos atómicos se obtienen generalmente elementos que en su, digamos, su descomposición hacen de que se eliminen partículas radiactivas. Estas partículas, que pueden ser altamente peligrosas, son las que pueden dar una gran cantidad de energía. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, donde en Hiroshima y en Nagasaki se detonaron estas dos bombas nucleares, ¿sí? Que generalmente uno recuerda esto como, ¿sí? Digamos, una cosa muy atroz a través de lo que son este elemento que es la guerra, y que esa radiación permanece en el tiempo y que causa graves, graves consecuencias en los seres humanos, en todos los organismos vivientes, ¿sí? Y los desastres que hubo, como por ejemplo el desastre mundial, que fue el de Chernobyl, en el cual en ese lugar prácticamente hoy en día es totalmente inhabitable. Bien. Energía eléctrica es la que se da a través de cuando los electrones se pueden mover a través de un circuito o cable conductor, que es la que utilizamos generalmente hoy en día para todo lo que es la vida cotidiana de nuestra civilización, en donde todo está basado a través de energía eléctrica. Por lo menos el gran consumo que tenemos de energía eléctrica hace de que hayamos llegado, por ejemplo, a este estado en el cual yo puedo estar hablando a través de una computadora y ustedes me están escuchando desde sus casas. Piensa que todo esto es gracias a la energía eléctrica. Bien. La energía mecánica, que es la que hablé hoy, que es la mezcla de energía, mala suma de energía cinética y potencial. Una que depende del movimiento y la otra depende de generalmente la altura o la capacidad de almacenamiento que tiene, sí, generalmente una sustancia. Bien, y la energía radiante, que es la que dijimos hoy, que está provista por esta radiación electromagnética, que la fuente es la única fuente natural que tenemos de energía, que es la del Sol. ¿Hasta acá está claro? ¿Alguna pregunta de lo que hablé hasta ahora? Pregunten lo que sea, ¿eh? Porque esto es todo introductorio y es todo teoría. Hasta ahora no hay nada de lo que ven en los seminarios. ¿Nada? Hay otros tipos de energía. Ustedes recuerden que, por ejemplo, el hombre ha hecho, por ejemplo, embalses o diques, ¿sí? Represas de agua, en donde la energía, ¿sí? Hidráulica es la que generalmente aprovecha parte de la energía potencial y parte de la energía cinética. En esos lugares en donde el agua se encuentra, ¿sí? Embalsada, ¿sí? Encerrada, hace de que la altura en la que ese lugar se encuentra desde la superficie hasta donde están las turbinas en la parte inferior, haga mover estas aspas y esto genera energía, ¿de acuerdo? Esa es la energía hidráulica. La energía mareomotriz, que se da generalmente en las grandes corrientes de agua, ¿sí? Sobre las costas. Los tipos de energía que a veces se pueden dar como energía calorífica, que es la que ven acá, que también es por combustión.
etcétera. Eso porque se me pasan solos. Bien. Y las formas que se pueden convertir. Por ejemplo, si yo quiero moverme en un automóvil, lo que hago es tener un conjunto de elementos, como por ejemplo el combustible, que es el que se combustiona, que hace mover los cilindros, ¿sí? Los pistones adentro de un cilindro, perdón, y esto lo que produce generalmente la transformación de la energía química en energía mecánica. Y esto hace mover de alguna manera el vehículo. Se convierte, parte se disipa obviamente como calor. La energía nuclear, recuerden que se puede transformar en eléctrica. La energía química es la que dije recién. Y la eléctrica, si ustedes, bueno, ahora no se ve tanto, pero acá se ven esta bombilla que tienen acá, ¿la ven acá arriba? Estas bombitas que venían antes, que todavía hay de estas, porque las que tienen adentro, las que son de, digamos, ay, no me sale el nombre, de bajo consumo, ¿sí? Esos tienen un gas adentro, no tienen esto. Esto es un filamento, generalmente de tungsteno. Lo que hacen los electrones pasar por estos dos alambrecitos, y cuando atraviesan este alambre de tungsteno, que es la resistencia, esto se pone incandescente, por eso da luz, y además produce calor, por eso la bombita no la podemos sacar cuando está puesta, porque nos vamos a quemar generalmente, ¿está? Entonces, son tipos de energía que generalmente se traducen de una en otra. Por ejemplo, también los calefactores que son eléctricos. Yo tengo uno acá al lado mío, que a veces lo pongo cuando estoy trabajando, y lo que tiene es una resistencia, igual que esto, de otro material, etcétera. Y tiene un termostato, en donde cuando se alcanza una temperatura, el termostato está hecho de un metal, los metales se dilatan y se contraen a través de los cambios de temperatura, y lo que produce es que cuando la temperatura ambiente llegó a una determinada sí, cantidad de calor en el ambiente, lo que hace directamente el termostato, al dilatarse, se separa y corta el circuito eléctrico. Cuando se enfría, se vuelve a tocar de vuelta y lo enciende otra vez, ¿sí? De esa manera mantiene una temperatura constante. Temperatura y calor, y lo quiero aclarar desde ahora, no se refieren a la misma cosa, ¿sí? Vamos a ver qué son. Cuando uno habla de la medida de temperatura, habla de una magnitud escalar, es decir, que se mide con una unidad, ¿sí? Como por ejemplo grados centígrados, grados Fahrenheit, grados Celsius, ¿sí? Grados Kelvin, digo, y una magnitud, una cantidad, por ejemplo, 15 grados centígrados, 260 grados Kelvin, ¿sí? 34 grados Fahrenheit, ¿sí? Son medidas, pero son escalares, no son vectoriales, ¿sí? Solamente necesitan esas dos condiciones. Y mide la cantidad de energía interna que tiene un sistema. Por eso nosotros podemos tomarnos la temperatura si colocamos el termómetro, por ejemplo, en la axila. Ahí tomamos nuestra temperatura corporal, ¿sí? Y va a indicar de alguna manera el movimiento de las partículas en ese elemento o sustancia. Por ejemplo, cuando vimos gases, dijimos que una de las variables que tenemos es la temperatura. Y la temperatura es una de las medidas que, asociada con la presión y asociada con el volumen, definen el comportamiento de un gas. ¿Se acuerdan de esto? Entonces, la temperatura es una medida que vamos a asociar al movimiento molecular. No se olviden de esto, ¿sí? Obviamente, a mayor temperatura, mayor movimiento. Por eso es lo que dije hoy de las moléculas de agua. Y está relacionada no con la energía cinética total, aclaro, solamente con la energía cinética promedio. Recuerden que un promedio se obtiene cuando uno suma todas las entidades que tiene una variable y calcula a través de eso y la cantidad que son el promedio. Por ejemplo, si yo digo notas que ustedes tienen los parcialitos, por ejemplo, 8, 10 y 9. Si calculo el promedio, me da 8, ¿sí? Sumo 8, 10 y 9, lo divido por 3 y me da 8, ¿está claro? Entonces, no refleja, ¿sí? Digamos, las notas extremas, sino que solamente refleja el promedio que hay de notas. Si ustedes tienen, por ejemplo, para esta nota un 4, ¿sí? El promedio va a ser más bajo, porque esa nota extrema de 4 les va a bajar el promedio, ¿está claro?
Si ustedes tienen, por ejemplo, 4, 5, 6, 6, 6, 5 y sacan un 10, no se va a ver muy afectado porque en la suma de notas ese 10 no influye tanto en lo anterior. ¿Se entendió hasta acá? Y la energía cinética, que lo aclaro desde ahora, se calcula como cualquier energía cinética, ya sea la total o la promedio, como la mitad o un medio de la masa por la velocidad de las moléculas elevada al cuadrado. Es decir, si yo calculo la energía cinética promedio, tendría que tener la masa generalmente de las moléculas en un gas es siempre la misma, porque siempre que el gas sea el mismo, obviamente, ¿no? Pero la velocidad puede variar. Recuerden que los choques entre las moléculas de los gases son totalmente elásticos, ¿sí? Se conserva perfectamente la cantidad de movimiento y las moléculas, una vez que colisionan entre sí, se separan y viajan a distintas velocidades. La velocidad promedio, ¿sí?, elevada al cuadrado, me da la idea de la energía cinética promedio, es decir, de la temperatura. Ahora, ¿cómo podemos nosotros ejemplificar la temperatura? A nivel cotidiano, nosotros tenemos lo que son termorreceptores que están en la piel generalmente y que me dan la sensación de que si algo está caliente o está frío. Por ejemplo, si yo estoy trabajando en la cocina, estoy cocinando y descuidadamente toco, ¿sí?, una hornalla o la manija de una sartén o lo que sea, y está muy caliente, la voy a retirar enseguida. ¿Por qué? Porque estoy sintiendo que está a mucha temperatura, mucho más la que puede soportar la piel, ¿sí? En cambio, si voy a la heladera y saco una cubetera, ¿sí?, y saco un hielo, ¿sí?, o saco la cubetera para ponerla, me doy cuenta que está fría, ¿de acuerdo? Entonces, esto hace de que nosotros tengamos en el hipotálamo, ¿sí?, receptores que son sensibles al frío y sensibles al calor. Y esto me da una idea de la temperatura. Ahora, por eso lo tomamos en referencia a la temperatura corporal. ¿Cuál es la temperatura corporal, chicos? ¿Qué temperatura tenemos, ¿no?, a nivel corporal? Si me examino la temperatura en axila, en donde sea, ¿cuánto es más o menos? 36,5, por ahí. 36,5 es la temperatura basal, ¿de acuerdo? ¿Sí? De ahí en más tenemos, por encima de esa temperatura, hasta 37,5 se habla de febrícula. Y por encima de 37,5 hablamos de fiebre, ¿está claro? Bien, ahora, ¿cómo lo podemos tomar a nivel microscópico? Cuando las moléculas se mueven y se ponen en movimiento, si yo les entrego una cantidad de energía, la van a absorber y se van a mover más rápido. Esto se puede calcular como la energía cinética promedio, que además de la fórmula que yo les di recién, se puede calcular a través de la constante de Boltzmann. No importa esto, no lo van a hacer en los ejercicios, pero es una forma alternativa para poder calcularla. A través de la medida de la temperatura, en grados Kelvin obviamente, ¿sí?, me da una idea de cuál es la energía cinética de esa sustancia, que por ejemplo puede ser, ¿sí?, un gas. Bien. Equilibrio térmico. Esto es muy importante. ¿Cuándo tenemos equilibrio térmico? Si tenemos dos objetos que se encuentran inicialmente a distinta temperatura y los ponemos en contacto, ¿sí?, ¿qué va a pasar? Va a haber un momento en el cual se va a dar un equilibrio térmico. Esto se da cuando el elemento o sustancia que se encuentra a mayor temperatura le va a ceder una cantidad de energía en forma de calor al que está a menor temperatura. Y en algún momento los dos van a estar a la misma temperatura. ¿Está claro? Pero para que haya transferencia, que lo vamos a ver como entalpía la semana que viene, implica que para que se dé esta transferencia, tiene que haber la condición sine qua non de que los dos estén a distinta temperatura. ¿Por qué? Porque si están a la misma, ya están en equilibrio. Entonces no hay transferencia de calor entre los dos cuerpos que acabo de mencionar recién. ¿Quedó claro? Y siempre el que está mayor al que está menor, nunca al revés, no se puede. ¿Está? Viola un principio termodinámico que justamente hace de que esta transferencia de calor se dé únicamente cuando los dos cuerpos
tienen distinta temperatura y siempre el que está más al que está menos. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo vengo de la calle, un día de mucho frío, y llego a mi casa con frío? ¿Qué es lo primero que hago? Está el calefactor encendido, ¿qué es lo que hago? Pongo las manos arriba del calefactor. Sí, no justamente menos, pero los pongo cerca, ¿está? ¿Y qué voy a lograr con esto? Que al rato, ¿qué Una pasa? transferencia de calor. Que las manos ahora comienzan a entibiarse y dejo de sentir frío, ¿está claro? ¿Sí? Que es la sensación. Mis manos están a distinta temperatura porque estuvieron de alguna manera en un lugar que es el exterior que está a menor temperatura que mi casa. Afuera pueden hacer como estos días, por ejemplo, 8, 9, 10, 11 grados y cuando llegue y pongo las manos, que el calefactor tiene una cantidad de calorías que disipan el ambiente muy grande, hace de que ¿sí? Mis manos se calienten. ¿Está claro? Cuando ya se calentaron, retiro la mano porque ya las tengo en equilibrio térmico. ¿Quedó claro? Por eso ahí tienen abajo las formas de poder transferir calor. Convección, el ejemplo del calefactor o las llamas arriba del fuego, como quieran. Conducción, cuando los elementos no se tocan, sino hay algo como un intermediario que conduce el calor, o por radiación, que es generalmente, por ejemplo, los lugares donde hay losa radiante, en donde el piso tiene por debajo esta cantidad de calor que circula por esto, que es por agua, y generalmente lo traduce hacia el ambiente. Pregunta, ¿hacia dónde se disipa el calor en una habitación? O sea, hacia encima, hacia el techo, ¿Por hacia qué? arriba. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué si yo estoy acá y ahora me subo un banquito y tengo el calefactor prendido, arriba hay mayor temperatura que abajo? ¿Por qué? Porque el gas va hacia arriba. O ¿Pero sea, por qué va hacia porque arriba? es menos Primero, denso que ¿qué el... gases? ¿Qué gases? Porque la masa es menor. No. ¿Qué gases? Vamos a empezar por la ¿qué gas? ¿Qué gases? Vapor. No. Monóxido de Vapor de... carbono. Pues, No. Aire, chicos. dióxido. Aire, es aire, nitrógeno, oxígeno y trazas de cualquier otra cosa. Es aire. Pero el aire se calienta porque tiene masa. Es una propiedad de la materia que, como recibe temperatura, las moléculas de aire se mueven más rápido. Y el aire se hace menos denso. ¿Sí? ¿Dónde se hace menos denso? Arriba y más denso abajo. Por eso en los lugares muy grandes es imposible calefaccionarlos completamente. En un gimnasio, por ejemplo. Porque la masa de aire es muy grande y poder llegar a calefaccionar toda esa masa de aire lleva mucha cantidad de calorías en el ambiente para que ese aire se pueda calentar. ¿Queda claro esto? ¿Se entiende? Escalas de temperatura, ¿sí? Escala Celsius o centígrada, ¿sí? Tiene como puntos principales y a referencia del agua, no se olviden nunca esto, es una escala que está en relación a los puntos de fusión y de ebullición del agua a nivel del mar. Recuerden esto siempre, ¿sí? Lo vimos en previas coligativas, en donde el agua va a pasar del estado sólido, el líquido, a 0 grados centígrados. Ahora vamos a ver un poquito más de esto. Y va a pasar del estado líquido al estado de vapor, gas, a 100 grados centígrados. ¿Por qué se denomina centígrada? Porque está dividida en 100 partes. ¿De acuerdo? De 0 a 100 son 100 partes. Es un grado por cada uno de los lugares que va de 0 hasta 100. ¿Está claro? Entonces, esta escala es la que utilizamos como escala de referencia centígrada. ¿Sí? Obviamente tienen temperaturas que están por debajo de 0, que son negativas, y por encima de 100, que son temperaturas en el cual, por ejemplo, el vapor de agua está sobrecalentado. Escala Fahrenheit, ¿sí? Es una escala que no es muy utilizada en nuestro país, salvo en algunos
por ejemplo, ramos como por ejemplo la aviación, ¿sí? En Estados Unidos se utiliza mucho todo lo que es aviación, todo lo que es a veces navegación, se utiliza la escala Fahrenheit, en donde en vez de estar dividida, miren por favor la filmina, en 100 está dividida en 180 partes. Es decir, que si yo quiero hacer una equivalencia entre los 100 grados centígrados, son 212 grados Fahrenheit. Pero fíjense una cosa, por favor. Los 0 grados centígrados no son 112, ¿lo ven? Porque si la escala fuera igual y estaría desfasada, acá en el 0 grados centígrados tenemos que tener 112 y tenemos 32. Resten 212 menos 32 y le da 180. Es decir, que esto está, digamos, separado en 180 partes. ¿Cómo hacemos los cambios? Si yo quiero pasar de grados centígrados o Celsius a Fahrenheit, lo que hago es multiplicar a los grados centígrados por 1,8, ¿sí? ¿Qué es 1,8 en fracción? La escala, No, ¿qué es 1,8? Si yo quiero ¿Un pasar octavo? 1,8 a fracción, ¿cómo hago? Esto es un valor decimal, ¿no? Yo lo quiero pasar a fracción para hacerles razonar algo. Un octavo, ¿no es? 1,8, hacelo. Hace 1 dividido 8 en la calculadora, ¿qué te da? 9/5. 9 quintos. ¿Está claro? 9 quintos. ¿Sí? Si yo quiero calcular 1,8, es 9 quintos. ¿Se acuerdan cómo pasar de esto a fracción? ¿En matemática? Yo no. ¿Qué quiere decir que tengo 1,8? A ver, dividan 18 dividido 10. ¿Cuánto les da? 1,8. Bien. No, Ahora, si yo tengo, anoten ahí, por favor, en un papel cualquiera. Escriban 18 décimos. Que 18 dividido 10, ¿no? Y ahora simplifíquenlo por 2. ¿Qué les da? ¿Se entiende lo que le estoy diciendo? 0,9. No. Simplificar, no dividir, simplificar. Ah. O sea, simplificar 18 décimos, numerador y denominador, simplificalos por 2. ¿Qué te queda? 9 quintos. 9 quintos. Exactamente, 9 quintos. Así se pasa a fracción, chicos. Por favor, ¿eh? Entonces, esto es lo mismo que decir los grados centígrados por 9 quintos más 32. Para que no se lo olviden más. ¿Está claro? ¿Qué es esto que está acá arriba? Porque para pasar de grados Fahrenheit a centígrados, hago 5 novenos, o sea, hago la cuenta inversa de esta. El 32 que está sumando va a pasar restando y despejo de acá el 1,8. Entonces me queda esta de acá. Entonces, para que no se la sepan de memoria, analícenla. Es la mejor forma. ¿Está claro? Bien. Escala Kelvin ya la vimos, ¿sí? Estas sí son equivalentes en gradación, es decir, el 373 es el 100, el 273 recuerden que es el 0. O sea, tiene la misma escala de grados, acá no hay 180, hay 1 grado por cada uno, pero están desfasadas. ¿En cuánto? En 273 grados. Por eso, el 0 grado Kelvin, o 0 absoluto, ya lo vimos en gases a esto, es el menos 273 grados centígrados. ¿Está claro? Ahí tienen la diferencia, ¿las ven? Fíjense la Kelvin con la Celsius, ¿ven? Son iguales. Están desfasadas 273. ¿Qué quiere decir estas rayitas que están acá abajo? Las que estoy marcando con el cursor. ¿Qué quiere decir esto? Que hay 2 rayitas acá, en cada uno. ¿Qué implica eso?
Que lo mismo No pasa con sé los... qué implica. Implica que esto, fíjate que de acá a acá tenés 100, ¿los ves? Pero de acá a Sí. acá tenés 273, no puede ser. Estas dos rayitas quieren decir que esto es mucho más largo, pero como obviamente no tiene sentido hacerlo más largo y ponerlo en una hoja para que lo veas, estas dos rayitas te está diciendo que esta línea sigue y está cortada solamente para que uno entienda que de acá a acá hay 273 si esto fuera mucho más largo hasta abajo. ¿Está claro? En los gráficos pasa mucho esto. Si yo tengo que hacer una escala muy grande y no quiero mostrar todo, le hago un corte con esas dos rayitas y estoy diciendo que esto, de acá a acá, por ejemplo, puede haber 1000, cuando de acá a acá hay 10. ¿Se entiende eso? Por eso de acá, Bien. fíjense que hay 32 y acá hay menos 460. Acá hay 0 y acá hay menos 273. ¿Está claro? Y fíjense lo que les decía, la escala Fahrenheit está separada 180 unidades, cuando estas dos están separadas 100 las dos. ¿Está? Bien. ¿Qué es el calor? Uno dice, y ojo que por favor no es la calor, es masculino, es el calor, ¿sí? El calor es la energía total de un sistema y es lo que realmente se transfiere. No se transfiere temperatura. Ojo con esto, ¿está? La temperatura es una medida de, que obviamente me da la idea de si un cuerpo está más caliente que otro. Eso, no hay duda de eso. Pero el calor es una magnitud que depende de la cantidad de energía del cuerpo y es la cantidad que se puede transferir. Calor sí se puede transferir, temperatura no. ¿Está claro? Entonces, repito lo que dije hoy. Cuando dos objetos se encuentran a distintas temperaturas y los pongo en contacto, el que está a mayor le transfiere una cantidad de calor en forma de energía al que está a menor temperatura. ¿Está? Por eso la diferencia, lo estoy marcando bien esto, chicos, porque esto lo tomo siempre, por eso lo estoy dando. La diferencia entre calor y temperatura es que mientras que el calor es la energía cinética total, la temperatura es la promedio. Doy siempre el mismo ejemplo, porque es el que está en el Curtis. Si yo estoy parado hoy en día, por ejemplo, en el lago Nahuel Huapi, ¿sí? Y estoy al costado del lago mirando el paisaje. Y yo escucho por la radio que dice que el lago está a una temperatura de 3 grados centígrados. Y yo estoy bien abrigado, o sea que mi temperatura corporal debe ser 36,5, ¿sí? Y estoy diciendo, ¿quién tiene mayor temperatura, el lago o yo? Por lo que acabo de decir. ¿Quién tiene mayor temperatura? ¿Nosotros? Nosotros o cualquier homeotermo, o sea, que regule su propia temperatura, ¿sí? Tiene más temperatura que el lago. Eso es indiscutible. Yo estoy a 36,5 y el lago está a 3, ¿sí? ¿Quién tiene mayor cantidad de calor? ¿El El lago o lago. yo? El lago. ¿Por qué? Por la masa. Por la masa. Porque recuerda que la energía cinética es un medio de la masa. Entonces, como el lago tiene una masa mucho mayor de agua, tiene mayor cantidad de calor. ¿Está claro esto? Bien. Nos metemos un poquito en algunas definiciones que después van a utilizar en los seminarios. ¿Qué es capacidad calorífica y qué es calor específico? Cada vez se lo utilizan como sinónimos y no son. La capacidad calorífica es una cantidad de energía que yo necesito para elevar la temperatura de una sustancia determinada en 1 grado centígrado. ¿De acuerdo? Que no depende de alguna manera, de la masa. Fíjense que la capacidad calorífica es calor sobre variación de temperatura. Siempre que hablemos de ahora en más de ese triangulito que está ahí abajo, se llama delta. ¿Sí? Delta T, variación de temperatura. Y siempre es la temperatura final menos la temperatura inicial. Siempre.
cualquier variable de las que vamos a ver ahora, que puede ser delta T, delta H, delta S, delta G, cualquiera, ¿sí? Delta E, que es variación de energía, siempre es final menos inicial. Siempre, anoten eso, ¿sí? Y se mide, fíjense, en joules, cantidad de energía, sobre grados centígrados. También puede estar en calorías o grados centígrados, también puede estar en joules sobre Kelvin, no importa las unidades que maneje, porque esto está en tablas generalmente, ¿sí? En cambio, el calor específico es lo mismo, pero ahora sí dependiendo de la masa, porque depende de cantidad de sustancia. Por ejemplo, el calor específico del agua es igual a 1 caloría por grado centígrado, y es la unidad internacional, y está dada en una masa de agua líquida desionizada, cuando la quiero elevar de 14,5 a 15,5 grados centígrados, es decir, 1 grado. ¿Está? 1 gramo de agua necesita 1 caloría para elevar 1 grado centígrado su temperatura. ¿Está claro? Por ejemplo, para pasar 1 gramo de agua, lo mismo, de 0 grados centígrados a 1 grado centígrado necesito 1 caloría. Ahora, si en vez de pasar lo mismo, pero en vez de pasar 1 gramo, quiero pasar 100 gramos, son 100 calorías, ¿sí? O sea que depende de la masa y depende de la temperatura, porque el específico es una constante. ¿Está claro? Ahí los tienen. Fíjense, el agua, 1 de calor específico. Pregunta, si yo pongo en una olla agua y en la otra pongo aceite, ¿sí? Y los dejo los dos en una hornalla igual a al mismo tiempo, ¿cuál va a estar más caliente? El aceite. El aceite. Miren el calor específico. Menos de la mitad del agua. Es decir, necesito menos energía para elevar la temperatura. Por eso cuando el agua está a 100 grados centígrados, el aceite puede estar a 360. De ahí que quemarme con aceite líquido, hirviendo, y quemarme con agua líquida, hirviendo, no es lo mismo. ¿Está? Fíjense en el calor específico de los metales. Cobre, bronce, aluminio, hierro, son todos bajos. Por eso se dilatan con el calor. El hielo también tiene su calor específico, generalmente lo vamos a redondear en 0,5. El agua también tiene un calor específico. El vapor de agua, perdón. Profe, perdón. Sí, Pero el calor específico más bajo, ¿qué pasa? ¿Queman más? No entendí eso. no, necesitas menos energía. Mirá la Ah, o fórmula, sea, mirá la fórmula de calor específico. Ahora vamos a ver la formulita para poder calcular calor. Y ahí vas a ver que es la masa por el calor específico por la variación de temperatura. Entonces, a la misma masa y al mismo cambio de temperatura, ¿sí? Hace un cálculo, hagan un cálculo. Multipliquen 100 por 1 por 10. ¿Cuánto les da? 1000. mil, sí, Multipliquen 100 por 0,45 por 10. ¿Cuánto les da? 4500. Claro. Entonces, fíjate, si vos querés elevar la temperatura del agua, ¿sí? 10 grados centígrados, 100 gramos de agua, son 1000 calorías. En cambio, la misma cantidad de aceite, tenés muchas más calorías que necesitar. ¿Está? Por eso el aceite va a estar más Claro. caliente. ¿Se entiende eso? El calor específico del agua, chicos, es muy importante. Por eso el agua oceánica, debajo de los casquetes polares, todavía sigue siendo líquida. Por el alto calor específico que tiene el agua, no por otra cosa. ¿Sí? Por eso también contiene una cantidad de calor el agua. Si no fuera por los océanos, chicos, estaríamos en problemas. Por eso estamos en problemas si la temperatura del océano aumenta, porque el agua se evapora más rápido. Las masas de aguas calientes se mueven más rápido también. Por eso que se derriten los casquetes polares, que es lo que está pasando. Bien, acá llegamos a la fórmula. Entonces, cantidad de calor, que es la cuenta que hicieron recién. La cantidad de calor se calcula como la masa por el calor específico por la variación de temperatura. Entonces, unidades. La masa generalmente está en gramos.
El calor específico está en calorías sobre gramo grado centígrado. Y la variación de temperatura, que es final menos inicial, ¿sí? Cuando hago una resta, la unidad se conserva. ¿Sí? O sea, una suma es lo mismo, ¿no? Son grados centígrados. Entonces se van a cancelar los grados centígrados con los grados centígrados de calor específico y los gramos con los gramos. Me queda en calorías o en joules, depende de la unidad que tenga arriba. Y acá les puse delta T, temperatura final menos temperatura inicial. Y acá tienen un ejemplo. Calcular la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de 0,5 kilogramos de agua en 3 grados centígrados. Acá ya me da el delta, porque me dice para variar, o para elevar, o para disminuir. Ya me da el delta, son 3 grados. ¿Sí? Y la cantidad de calor, esto lo tengo que pasar a gramos, porque esto lo tengo en gramos. Entonces, gramos con gramos se cancela, grados centígrados se cancela con grados centígrados, y 500 por 3 son 1500 calorías o 1,5 kilocalorías. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien. Relación entre unidades, importante, porque una vez tuve una discusión con esto. Recuerden, siempre el joules es más que la caloría. Grábense esto, por favor. Entonces, una caloría, 4. ¿Alguien tiene algún paquete de galletitas, de lo que sea por ahí a mano? De arroz, qué sé yo, cualquier cosa. Búsquenlo a ver. Así me siguen con el relato. Cualquier cosa busquen. Paquete de, qué sé yo. De galletitas, de fideos, de arroz, de lo que sea. Milanesas, cualquier cosa que venga en paquete. A ver, Acá tengo una de harina, profe. dale. Busca a ver información nutricional. A ver qué te dice. Valores diarios con una base de una dieta de 2000 calorías u 8400 kilojoules. Ahí lo tenés. Entonces, acordate, el joule siempre es más que la caloría. ¿Está claro? Siempre. Como unidad. Es 4 veces y pico más. Entonces, acá les doy la definición que les dije hoy. Caloría, cantidad de calor que se entrega a 1 gramo de agua para elevar la temperatura de 14,5 a 15. Los dije hoy. Y acá lo tienen. ¿Está? Porque es unidad internacional. Es la unidad que tenemos que manejar todos. ¿Sí? Y es un sistema de referencia. Jules lo que hizo fue, que es el científico que bautizó su unidad, obviamente, ¿sí? Lo que hizo fue trabajar con agua y descubrió que para elevar 1000 gramos, 1 kilogramo, necesitaban 1000 calorías. Y como lo hizo con un experimento que vamos a ver ahora, con aspas, ¿sí? Determinó que eso eran 4180 julios o joules. Y ahí tienen la equivalencia de unidades. Este es el experimento de él, ¿ven? Es una polea en donde esto hace que al bajar, ¿sí? La energía potencial se transforma en cinética y se muevan estas aspas. Y la temperatura del agua ahora aumenta. Acá tienen un termómetro. Y entonces se encontró la equivalencia entre la energía mecánica y el trabajo. Mover las paletas. ¿Sí? Pero, profe, una pregunta. Sí. Las calorías es lo que aumenta, digamos, el agua. ¿Y los joules, Es lo cómo mismo. los midimos? Es lo mismo. También el agua, pero Es en como otra hablar unidad. es como hablar de grados centígrados o grados Kelvin. Es lo mismo. Es una conversión de unidades. ¿Está claro esto? Son unidades. Vos podés hablar, por ejemplo, de medidas de capacidad y de volumen. ¿Sí? Decir, 1 decímetro cúbico es 1 litro. Es lo mismo. ¿Está? Está pasando de una unidad a otra. Nada más. ¿Se entiende eso? Por eso tenés la equivalencia. 4,186, 4,18 para usar en los problemas, chicos. Es igual a 1 caloría. Ojo, esta es caloría química, no caloría nutricional. La caloría nutricional son 1000 calorías. ¿Se entiende? Bien. Y ya lo último para hoy, lo que es calor sensible y calor latente. ¿Cuándo digo que hay calor sensible? Cuando hay variación de temperatura. Por ejemplo, si yo quiero llevar la temperatura de una masa de agua de 10 grados centígrados a 50 grados centígrados, ese calor es sensible. Porque depende de la variación de temperatura, que son 40 grados. Ahora, y acá lo tienen, ¿cuántas calorías se necesitan para calentar 500 gramos de agua desde 20 hasta 100? Es decir, 80. 500 por 8, 5 por 8, 40.
son 40.000 calorías porque el calor específico del agua es 1. ¿Está claro? Ahora, ¿por qué es sensible? Porque depende del delta T, no por otra cosa. Digamos, en oposición al calor latente que no depende de la variación de temperatura. Solamente es la cantidad de calor que necesito, que lo voy a necesitar, para que la masa, ¿sí?, se eleve en una cantidad de, cambie una cantidad de, digamos, de forma de sustancia. ¿Qué quiero decir con esto? Que solamente se da cuando hay cambio de fase, nada más. Por ejemplo, cuando paso de sólido a líquido, o viceversa, en sentido negativo, obviamente, o cuando paso de líquido a vapor, o viceversa. ¿Está claro? ¿Se acuerdan cómo es eso? ¿Cómo para pasar de sólido a líquido? ¿Cómo se llama el proceso? Si yo tengo hielo, lo pongo en el agua, ¿qué le pasa al hielo en el agua? ¿Se? Parezco Barassi y ya en era caigo. Solidifica. No, eso es al revés. Si vos pones agua en una cubetera y lo llevas a la heladera, se solidifica, pasa de líquido a sólido. El proceso inverso se denomina fusión. ¿De acuerdo? Yo digo, por ejemplo, tengo hierro, lo pongo en una marmita y lo caliento, ¿qué hace? Se funde. El oro se funde. ¿Qué pasa? De sólido a líquido. Recuerden eso. Entonces, de sólido a líquido es fusión. El proceso inverso se denomina solidificación. ¿Cómo es el proceso de líquido a vapor? Ya lo dijimos. Condensación. Evaporación. No, de líquido a vapor. Ebullición. No. Condensación. Condensación. Vaporización. Vaporización. Ebullición es un término coloquial. Vaporización. Y el término inverso es condensación. ¿Está claro? Busquen después, no se los voy a decir ahora, para pasar de sólido a gaseoso. O de gaseoso a sólido. Búsquenlo. La naftalina, que son las bolitas esas que vienen, que ya no se usan más ahora, ¿sí? Pero que a veces se ponían en los placares para eliminar justamente las polillas que no se alimentaran de la ropa, ¿sí? La naftalina es un sólido que si yo lo pongo al fuego pasa a vapor directamente, nunca pasa a líquido. Tiene un pasaje de líquido que no se ve prácticamente, es imperceptible. Y tiene un nombre eso. Y yo puedo el vapor llevarlo a sólido, aumentando la presión y disminuyendo rápidamente la temperatura. Tiene otro nombre eso, búsquenlo por favor, ¿sí? Entonces, recibo acá. Como estos calores son latentes, se habla de calor latente de fusión y calor latente de vaporización. Y son a temperatura constante, por eso no hay cambio en la temperatura. Acá lo tenemos. Esto es una transición de fase. Se denomina termograma. Anótenlo porque no lo puse acá. Termograma. En donde en un eje voy a encontrar la temperatura y en el otro eje voy a encontrar cantidad de calor. ¿Sí? Miren acá, por favor. Yo el hielo, perdón, lo tengo a menos 30 grados centígrados. Para hacer que el hielo, y esto por favor ténganlo en cuenta para los problemas, para hacer que el hielo se pueda transformar en agua, primero lo tengo que llevar a una temperatura de 0 grados centígrados, temperatura de fusión. Si no, no lo puedo fundir. Con lo cual le tengo que entregar una cantidad de energía, ¿la ven acá? ¿Ve que acá aumenta? Es una pendiente. De menos 30 a 0. Esta cantidad de calor que invertí acá, que está en joules, es la que yo necesito para hacer que pase de menos 30 a 0. Después, como deber, cuando tengan esto, necesito la cantidad de masa de agua, que la determinen ustedes. ¿Qué cantidad de masa de agua se puso en juego en este experimento? Que es la misma para todo. Necesito ese dato. Búsquenlo. Lo tienen que sacar a través de la fórmula, obviamente, ¿no? Ahora, para pasar esa masa de agua
que es el cálculo más fácil que pueden hacer. De hielo a 0 grado a agua a 0 grado, porque en este lapso van a existir parte de los dos. Necesito una cantidad de energía. Y fíjense que cómo es la temperatura acá. Constante. No varía. Por eso no hay delta T. ¿De acuerdo? Por eso es un calor latente, no es sensible. Para pasar de 0 grados a 100 grados centígrados, temperatura de vaporización de agua o ebullición, como a veces lo conocen ustedes, ¿sí? Necesito una cantidad de energía, pero este calor vuelve a ser sensible. Va de 0 a 100. Y para pasar esa masa de agua que está a 100 a vapor de agua, que acá tienen la mezcla, ¿ven? Vapor y agua, las dos cosas, ¿sí? Necesito toda esta cantidad de energía porque el calor de vaporización es mucho más grande que el calor de fusión, ¿sí? Y toda esta cantidad de energía es para que pueda pasar la misma cantidad de masa de agua que vengo hoy de 100 grados centígrados a 100 grados centígrados, pero ahora es vapor. Y acá tengo vapor sobrecalentado. ¿De acuerdo? Por eso se habla de transición de fase. Bueno, acá tienen algunas. Esto lo tienen en el. Sí, decime. ¿Me habías dicho que tiene que llegar a 0 para que pase qué? Para que se pueda fundir. Lo mismo que Ah, acá tiene que llegar a 100 para que se pueda vaporizar. ¿Está claro? Porque son los puntos de fusión y los puntos de ebullición del agua o vaporización. Acá tienen algunas constantes, esto no es para que lo sepan de memoria, pero para que lo vean, ¿sí? Los puntos de fusión de algunos gases que son muy bajos, por eso el nitrógeno es líquido, ¿sí? Generalmente el que usamos para hacer criogenia. Y fíjense, a diferencia de esto, bueno, el agua, que tiene un punto de fusión de 0 y de ebullición de 100, ¿sí? Acá tienen los calores latentes de vaporización y de fusión. Ojo que están en joule sobre kilogramo en vez de caloría, tienen que hacer la conversión. Y fíjense en los metales. Lo que yo les decía, por ejemplo, fundir plomo, fundir aluminio, fundir plata, fundir oro. Miren la temperatura que se necesita para fundir oro. El punto de fusión que tiene es altísimo para poder fundir oro. ¿Estamos? Bueno, y esto ya arrancamos la semana que viene, porque si no se van a marear hoy. Que ya empiezo con la parte de termodinámica, con algunas leyes, ¿sí? Con la primera, segunda y tercera ley. Y vamos a empezar con términos como sí, lo que sea entalpía, entropía y energía libre de Gibbs. Bueno, les muestro algo para terminar. Vamos a... Esto después se los voy a subir, este programita que hice yo, que es para pasar de grado a grado. Por ejemplo, si ustedes tienen, acá pasan de grados centígrados a Fahrenheit. Por ejemplo, 50 grados centígrados y ya les ponen la temperatura en Fahrenheit. O en Fahrenheit, que yo, 58 y se las pone en centígrados. ¿Está claro? ¿Sí? Si yo pongo 25, espera, lo hice mal. Control Z. Fíjense que la temperatura es negativa. O para pasar a grados Kelvin, que esto es fácil, ¿no? Y esto en los problemas después, que los pueden hacer ustedes para probar. Por ejemplo, esto lo vamos a ver ya la semana que viene, donde tengo un calorímetro, pues yo quiero entrar en termodinámica y en termoquímica, y puedo probar, por ejemplo, de calcular el calor específico de un metal, es lo que tienen acá, o para probar la temperatura final de una mezcla en equilibrio. Por ejemplo, si pongo un metal de 50 gramos de masa, pongo 200 gramos de agua, ¿sí? El calor específico del metal 0,05, por ejemplo, ¿está? Y la temperatura inicial del metal son 100 y la temperatura del agua son 20. La temperatura de equilibrio son casi 21 grados centígrados. En los problemas van a tener bastante de esto, ¿está? Y después, bueno, vamos a seguir con esto, pues ya tengo que seguir la semana que viene. Y les voy a mostrar algo más, que es esto. ¿Por qué no me lo muestra?
A ver si hago así ahora. Bien, ¿lo ven ahí? Formas y cambios de energía, ¿se ve? ¿Lo del fondo? Sí, Esto para sí. que trabajen después ustedes, ¿sí? Acá tienen la introducción, es muy fácil de operar esto. Por ejemplo, miren, pongo agua, ¿sí? Y pongo hierro, ¿sí? Voy a poner el termómetro acá, ¿lo ven? Y un termómetro acá, ¿sí? Y ahora pongo símbolo de energía y enlazar calentadores para que los dos trabajen a la par. Miren qué pasa cuando le doy calor. ¿Qué pasa con las moléculas? ¿Ven que se mueven? Se mueven. Fíjense la temperatura, ¿cuál va más alta de las dos? El hierro. ¿Está claro? Y la misma temperatura, ¿sí? ¿Estamos? Vamos de vuelta. Agua y aceite. Símbolos y enlazar. Y lo mismo. Ah, esperen, me olvidé de poner los termómetros. Agua, aceite. Esto para que jueguen después ustedes, chicos. Se los dejo ahí en la página enlazado para que puedan trabajar. Utilícenlo a esto porque a veces cuando uno tiene dudas, me soluciona mucho la parte visual. Fíjese que caliento. Miren cuál se calienta más rápido. ¿Cuál de los dos aumenta más su temperatura? El aceite. El aceite. ¿Ven que el agua está hirviendo ya? Ya llegó al proceso de vaporización y el aceite recién está comenzando. ¿Sí? ¿Estamos? Volvemos. Algo que vamos a ver la semana que viene. Pongo un recipiente con agua. Pongo los símbolos, pero no pongo el azar. No pongo el azar. Y acá pongo hierro. Ahí. ¿Está? Entonces, pongo un termómetro. Ping. Pongo otro termómetro. ¿Sí? Voy a calentar el hierro. Todo lo que más pueda. ¿Ven la temperatura del agua? Bien, listo. Miren lo que voy a hacer ahora. Miren, ¿eh? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Se el agua? transfiere. Se Se fue la transfiere. energía. Se transfiere energía del... Y miren la temperatura. No es ni la que tenía el agua ni la que tenía el hielo. ¿Está claro esto? ¿Está claro? Bien. Porque eso depende del calor específico. Con esto pueden jugar todo lo que quieran. Y después tienen este que también está bastante lindo para ver las formas de energía. ¿Sí? Acá pueden jugar, pueden cambiar todo, pueden hacer muchas cosas acá. Lo más sencillo es darle velocidad a la bicicleta. Esta es energía mecánica, ¿está claro? Es cinética, se transforma en potencial. Y miren qué pasa con el agua. Y miren qué dice la chica, que la alimente. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Se queda sin energía. ¿Está claro? Acá pongo los símbolos de energía y fíjense cómo la energía va pasando y parte se disipa como calor, obviamente, ¿no? ¿Estamos? Salen y empiezan de vuelta, ¿está? Por ejemplo, en vez de esto pueden poner, qué sé yo, eh, pongan este. Y está lindo también, para ver la energía hidráulica, ¿no? Que es lo que yo les decía. Yo lo que hago, vamos a poner los símbolos, ¿sí? Acá me dice los tipos de energía, ¿las ven? Entonces, fíjense que es energía mecánica, ¿la ven? Lo tengo acá. Y se transforma en qué tipo de energía que les dije hoy. En eléctrica. ¿Y energía eléctrica qué hace? Calentar el agua. Lo que ustedes hacen con la pava cuando la ponen, una pava eléctrica, la ponen en el fuego. ¿Está claro esto? Arrancan de vuelta, ¿sí? Pueden poner esta. Y tienen que cambiar y poner el panel solar, ¿sí? Entonces dejan el sol ahí
Y en algún momento, si ponemos símbolo de energía, miren lo que pasa con la luz solar. Miren qué pasa cuando un día nublado. ¿Qué pasa con las nubes? Hace que la energía no llegue al panel. ¿Está claro? Volvemos y acá pueden jugar con lo que sea. Tienen muchísimo. Tienen un ventilador, energía eléctrica. ¿Mm? ¿Saben lo que es un dínamo? ¿Han visto alguna vez un dínamo? No. Un dínamo es un sistema que tiene un rotor que gira. En las bicicletas antiguamente había eso. Uno lo que hacía era lo giraba y lo ponía contra la rueda. La rueda giraba y hacía mover el rotor del dínamo. Y eso transformaba la energía mecánica en energía eléctrica, lo que vamos a ver ahora. Se va moviendo, energía mecánica, y ya tiene energía química, que es la energía del esfuerzo, ¿no? La transforma en mecánica y la mecánica se transforma en eléctrica y la eléctrica se transforma en lumínica. La alimenté, aumentó esa energía, ¿ve que la va gastando? Y ahí se va a cansar, pobrecita. Bueno, jueguen con lo que quieran con esto. Tienen esto, tienen un rotor. Acá pueden trabajar, por ejemplo, en vez de poner esto, ponen esto. Ahora en el agua, miren cómo empieza a girar. Mecánica, eléctrica, mecánica. ¿Está? ¿Se entendió? Está muy Profe, lindo te quiero esto. hacer una pregunta. Sí, En el ejemplo del hierro, sí. el hierro tiene calor específico más bajo, por eso necesita menos energía. A la misma cantidad de calor absorbe más energía. A la misma cantidad de energía que vos le ponés va a absorber más. Cuando tiene un calor Bien. específico bajo, implica que absorbe más cantidad de energía. A ver, si vos un día, yo creo que te lo dije, si voy caminando por la calle descalzo, salí de la playa a comprar una gaseosa enfrente, ¿sí? Me olvidé las ojotas, o no las llevé, y encuentro una baldosa de hierro y un charco de agua. ¿Qué voy a pisar? Un día de 36 grados. ¿Qué vas a pisar? Un charco. El charco de agua. No se te va a ocurrir pesar la baldosa de hierro. Y estuvieron los dos sometidos al mismo tiempo a la misma temperatura, a la misma cantidad de calor que proviene del sol. ¿Estamos? Bien. ¿Se entendió? Bueno, Ya sé. esto se los dejo después en la plataforma para que lo utilicen, por favor, ¿sí? De esa forma pueden estudiar. Bueno, no sé qué hora es, son -20. Bueno, ¿alguna pregunta, algo que quieran hacerme como consulta para el tema del parcial, algo que se les ocurra ahora? Ah, yo tenía una duda. ¿Para qué saco el trabajo? Dale. ¿Se ve el paint de fondo? Sí. Sí. Bien. Dar me dio, pero lo hice de dos formas y una me dio y de otra no. Y quería saber por qué no me daba. A ver, ¿qué dice el problema? ¿De qué es primero? Vamos a pasar por ahí. Soluciones, Del ácido. de La ácidos. ecuación de ionización. Sí, a ver, ¿qué En te el dice? 3 y el 4, bueno, uno te decía que calcules los cationes y el otro los hidroxidos. Y en las últimas de las dos te dice una mezcla, ponele, no sé, una mezcla de 15,4 de ácido bromoso y 14,1 de ácido nitroso, De en 5 litros de ácido solución. bromoso. Es bromo, oxígeno 2. ¿Sí? Sí. Pues es el brómico. Este es el Sí. bromoso. Sí. ¿Y qué más? 14,1 gramos de ácido nitroso en 5 litros de solución. Mezcla de los dos. Sí, O sea, dos ácidos. Pero son ácidos claro. débiles estos. Ácido bromoso y ácido nitroso. Pero son débiles. Sí, ¿Qué cantidad del otro? 14,1. ¿Y les da constantes algo de esto? No, es escribir la ecuación de ionización y
calcular los iones de hidronio. De cada uno por separado. Esa era la duda, porque ponele, yo lo hice de cada uno por ¿Qué separado y me respuesta te da? A dio ver, ¿te da una respuesta o dos? Esa es la pregunta. Pues yo no tengo la guía a mano acá. la concentración de los dos. O sea, es una mezcla de los dos. Y supone que son ácidos Ujú. fuertes. A eso me refiero. O sea, si vos Sí, tenés esto, la ionización de esto es un hidrógeno. No puedo, acuérdate que no puedo poner el subíndice, ¿no? Y voy a escribirlo así, ¿no? O sea, yo lo esto hice de dos formas. más, no, hay una sola. Esto más agua te da esto más el anión. Claro, sí. Este sería el hidrógeno, ¿no? Esta es una, ¿está? Y Claro, la, así me dio. sí, sí, Y esta yo es una. traté de Es que no hay hacerlo otra duda, juntos esto es y no me esto. daba. Pero ¿Por que qué no si te... lo junto no me da? Si es la suma de los moles. Para, que voy a cambiar esto y listo. Esto es esto. Las ecuaciones de ionización son estas, ¿sí? Bueno, lo que tenés que hacer acá es, ¿y en cuántos litros de agua esto? En un volumen 5. 5 litros. Sí. Bien, entonces, ¿cuánto es la masa molar de este? Empecé por ahí. Mm, Porque el bromo es pesado. 171,32. ¿Cuánto? 171. Sí. No, perdón, te estoy diciendo del otro. Pará. No, el otro no puede ser 170. El del nitroso no puede ser. 113. Este, Sí. 113 gramos por mol. ¿Y el otro? Eh, 47. Claro. Bien. Entonces, vos sabés que cuando mezcles esto, te va a generar una cantidad molar de hidrogeniones a partir de uno y a partir del otro, de cada uno. Bueno, ¿cuál es la concentración del ácido bromoso? Tenés que hacer 115,4, o sea, el cálculo de la molaridad, ¿no? Sería Sí. 15,4 gramos sobre, paréntesis, 113 gramos sobre mol por 5, porque el volumen es el mismo. ¿Sí? ¿Cuánto te da esto? 0,136 moles. Sí, molar, Molar. molar, no es moles. Y para el otro, la molaridad tiene que ser igual a 14,1 sobre 47 gramos sobre mol por los 5 litros. ¿Cuánto es esto? Mm, 0,3. Entonces, eso te quiere decir que por cada litro de solución, este te va a generar 0,136 moles por litro. Y este es 0,3. Si lo sumás, ¿cuánto te da? 0,436 Sí. de hidronios. Y bueno, esa es la concentración. Sí, o sea, lo entendí, pero yo quería saber por qué poner. La primera vez que lo hice, viste, sumé los dos moles y de ahí saqué la molaridad. ¿Por Es qué lo no me dio? mismo, Si es es la lo suma de los mismo, es moles. que es lo mismo. Y no me había dado No, lo que eso. pasa es que vos, a menos que vos calcules los moles tenés que calcular. 15,4 dividido 113 y 14,1 dividido 47. ¿Cuánto te da eso?
¿De cuál, perdón? AC, 15,4 dividido 113. Vamos a hacer otro cálculo. 136. Vamos a poner moles de A. 15,4 dividido 113 no te puede dar 136. 0,136 Ah, moles. ahora sí. Ellos son los moles. Sí. No, no puede ser. Algo estás haciendo mal. Espera Los que moles, No, los moles. eh, Yo necesito los moles solos. Solamente los moles, dame. No la Profe, molaridad, los moles. Solamente los moles. Espera que voy a sacar acá. O sea, necesito que me hagas. Hace un cálculo. 15,4 dividido 113. ¿Cuánto te da eso? 0,136. Pero entonces no te puedo dar eso también dividido 5. Ah, no, vos me decías en los 5 litros, perdón, no te había entendido. No, 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 no. Yo lo que quiero que hagas solamente, a ver, escúchame. 15,4 dividido 113. ¿Cuánto te da eso? Ese valor solo. 0,136. Entonces no te puede dar esto con los 5 litros y 0,136. A ver, Es que chicos, 0,136 son los moles, o sea, claro, pero son no es los la moles que molaridad. A pasan. eso voy. No es la molaridad Claro, entonces. no es la molaridad. Ah, bueno, no. Ah, no. No, bueno. Porque eso lo tenés en 5 litros. Yo Claro, sumé los dos Ahí va. moles, lo hice en 5 litros y sí, ahí cuánto te da sí. Es lo dividido. mismo, pero es lo mismo. Yo lo que quiero es, o por separado o junto, te tiene que dar lo mismo. Pero esto Bueno, entonces no es esto y no es esto. A eso voy. ¿Entendés lo que te digo? sí. Esto está mal. Pero eso serían los moles por los gramos que tengo. No es la molaridad. No. Este cálculo que yo hice acá es la molaridad de cada uno. Eso sí. Bueno, y si lo sumás, Bueno, no te sé, da la como cantidad lo de hice, me dio. hidrogenio. ¿Eh? Como lo hice, me dio. Claro, pero lo hagas pues, junto, lo hagas por separado, te tiene que dar lo mismo. A eso voy. Porque los dos están divididos en el mismo volumen, a eso voy. O calculás los moles por separado y lo dividís por 5, o lo calculás de esta manera y lo sumás. Es lo mismo. Bueno, ¿Está? por ahí habré hecho la primera mal, no sé. Claro, pero fíjate, Pero, ojo, esto es cálculo que yo hice acá, los dos, fíjate que acá puse molaridad. Es la molaridad de cada uno. Que como estos ácidos son monopróticos, es decir, solamente desprenden un hidrogenión, no hay problema en calcularlos. Si alguno de los dos fuera diprótico, no, porque la cantidad de protones que te genera es el doble. Ojo con eso. bueno, ¿Está? Pero lo hagas junto, lo hagas por separado, el volumen es el mismo. Entonces, los dos están divididos por 5. ¿Sí? Bueno. eh, ¿Quedaron ya con la gente de la práctica cómo va a ser esta semana? ¿Quién rinde esta semana? ¿Ustedes rinden el lunes o rinden el viernes? El lunes. El lunes, está bien, está bien. Bueno, ¿Y después tenemos clase con usted, profe? el lunes, yo Sí. creo que sí, creo. No les puedo asegurar ahora porque yo viajo el fin de semana porque voy a competir a Córdoba y no sé, de última tendrán clase el martes y verán la clase grabada. Que voy a seguir con este tema, porque yo pero igual les voy a avisar por plataforma, ¿no? Yo creo que sí, porque estimo que si salimos de Córdoba a las 6 7 de la tarde, acá en Mar del Plata estamos a la mañana, y yo tengo que ustedes 13:30, o sea, creo que llego. Pero bueno, no sé, uno cuando viaja Pero el así, parcial no es a la 1 o es a sí, las 11:30. No, es ¿cuándo? 11:30 el No, el lunes. Ah, parcial lo listo. tienen No, en el el horario de la parcial del lunes. práctica, claro, Ah, listo, listo. claro. Fíjense bien en plataforma porque los chicos pusieron ahí bien horarios, condiciones, todo, ¿está? Bueno, pongan el presente en el chat, por favor.
Ya después del parcial, no la semana que viene, la otra comienzo a tomar parcialitos otra vez, ¿está? Que avisan Bueno, otra edición. Hoy no tomé porque tiene el parcial la semana que viene, chicos, no tenía sentido. Bueno, ¿Sí? Y ya le subí, ya las había subido, hoy linkeé las 2 clases de la semana pasada que son de neutralización, para que las tengan, ¿no? Y después les subo esta, ¿está? Bueno, nos vemos la semana que viene, si Dios quiere. listo, ¿Está? gracias. Nos vemos. Chau, chau. Suerte en la gracias. competencia. Chao. Sí, pongan la asistencia, por favor, en el chat. Yo me quedo hasta que terminen todos. Vamos.